Imagina que tu vida está a punto de colapsar. El estrés te consume, tus relaciones se deterioran, el éxito material no logra llenar el vacío interior. Justo en ese momento, alguien te entrega un manuscrito. Un secreto guardado por siglos. Así comienza El secreto de las 7 semillas, una fábula espiritual de David Fisman que invita a un viaje hacia la calma, el equilibrio y la verdadera sabiduría. Quédate, porque hoy descubrirás qué significan esas 7 semillas, y cómo podrían cambiar tu manera de vivir. 1. El empresario al borde del colapso. Escucha con calma. Esta sección comienza mostrándonos a un hombre que lo tiene todo en apariencia, pero que, por dentro, se deshace. Lo conocemos en su rutina, un apartamento impecable, un escritorio lleno de papeles ordenados, un teléfono que no deja de sonar. Es un empresario exitoso, la ciudad lo reconoce, su negocio prospera, su agenda está llena. Sin embargo, esa superficie ordenada es una cubierta frágil sobre un hueco que crece. Al iniciar el relato, lo vemos levantarse en la madrugada, antes del alba, con el cuerpo ya pesado de la noche anterior. El insomnio se ha convertido en compañero fiel, no consigo dormir más de 2 horas seguidas, podría resumir su voz interior, paráfrasis. La narración nos detalla cómo el trabajo ha ido desplazando todo lo demás, llamadas que terminan en más llamadas, reuniones que devoran fines de semana, correos que reclaman respuestas inmediatas. El tiempo, que para otros es espacio para la vida, para él es una deuda que no termina. Poco a poco la tensión física se vuelve evidente. El texto apunta con minuciosidad a los síntomas, la piel pálida, las ojeras profundas, la voz apagada cuando conversa con su esposa o con su secretaria. En una escena cotidiana, una cena rápida en la oficina, sin conversación, se vuelve claro que no disfruta los logros. La comida es un trámite, las felicitaciones un ruido de fondo. Aquí se subraya un detalle importante. El empresario no solo trabaja por necesidad económica, trabaja para confirmar una identidad que ya no lo sostiene. Esa idea, contenida en su comportamiento, es la raíz de su desgaste. El relato no omite lo íntimo, la relación con su familia está descuidada. El narrador lo muestra llegando tarde a casa, leyendo informes mientras su hijo le pregunta por un juego, y alcanzando a murmurar una disculpa que suena hueca. La esposa, descreída y cansada, ya no exige explicaciones, acumula resentimiento. Es en esos silencios domésticos donde la soledad del protagonista se hace más visible. No es la soledad del aislamiento físico sino la del que ya no se reconoce en su propio reflejo. La crisis corporal avanza con sutileza pero con firmeza. En el texto se describen episodios de ansiedad que se manifiestan en sudores fríos, palpitaciones en el pecho y esa sensación de vacío que aparece en medio de reuniones interminables. Una mañana, sentado frente a una ventana, nota un temblor en las manos. No son meras molestias. Son señales del organismo que grita que algo debe cambiar. El autor detalla así cómo el cuerpo actúa como una alarma moral. Cuando la vida se desordena, el cuerpo toma la palabra. Ante ese deterioro, el empresario finalmente busca ayuda médica. Llegamos a una escena clave, la consulta con el médico. El diálogo con ese profesional es breve pero contundente. El médico, con la serenidad de quien ha visto muchos en el mismo camino, le dice que su salud está en riesgo y que debe cambiar de estilo de vida si quiere sobrevivir. Esa advertencia se describe con precisión y sin dramatismos. Esa intervención médica funciona aquí como punto de inflexión. Ya no es un malestar anecdótico, es una crisis. El narrador subraya que la recomendación no es solo reposo, es replanteo profundo, reordenar prioridades. En esa consulta y en las reflexiones que le siguen, aparecen las dudas auténticas del protagonista. Se escucha su pensamiento en primera persona. ¿Qué sentido tiene todo si no hay quien comparta esos logros? Paráfrasis. Aquí la historia entra en una zona de honestidad brutal. El éxito económico, en ausencia de equilibrio, se revela como una trampa. El empresario reconoce, quizá por primera vez, que el trabajo ha sido su manera de evitar mirar otros vacíos. Es en ese momento cuando aparece una figura que, aunque breve en esta sección, será decisiva en su camino, un maestro espiritual. No conocemos aún su historia ni su nombre en profundidad, aquí se lo presenta solo como el guía que ofrece otra mirada. El encuentro con ese maestro se da en un entorno sencillo, una sala de espera, una recomendación de un amigo, un intercambio breve de palabras en el cual el maestro no ofrece fórmulas mágicas, sino una invitación. Haz espacio para otra forma de vida, paráfrasis. La narración enfatiza que ese consejo no consiste en huir del mundo material, sino en recuperar el equilibrio entre lo externo y lo interno. A lo largo de la sección, el autor no dramatiza gratuitamente, construye con escenas cotidianas la caída de un hombre que había apostado todo al rendimiento. Hay descripciones minuciosas de sus rutinas,
como marca con lápiz las tareas, como revisa balances a medianoche, que sirven para mostrar, paso a paso, cómo la obsesión laboral devora lo demás. Es un detalle importante, la caída no es súbita, es una erosión paulatina que el lector puede rastrear en cada mañana sin desayunar, en cada llamada que atiende con impaciencia, en cada invitación familiar que posterga. En varios pasajes se introducen reflexiones breves que enriquecen la narración. Una observación sobre la cultura del logro en el mundo empresarial contemporáneo, por ejemplo, que sirve de contrapunto. El comentarista narrador sugiere con suavidad que lo que vive el empresario es una versión extrema de algo común. Muchos confunden ocupación con sentido. Este momento de reflexión funciona como un espejo para el lector, invitando a considerar hasta qué punto la vida actual premia la eficiencia a costa del bienestar. La sección concluye con una escena de tensión contenida. La noche antes de la consulta final, el empresario sufre un episodio de pánico mientras maneja solo por la ciudad. El pulso le palpita, las luces de los semáforos parecen girar demasiado rápido, y por un instante siente que no puede respirar. El relato no recrea ese instante con sensacionalismo, lo narra con calma clínica, para que entendamos la gravedad. No es solo cansancio, es caer en pedazos, sería una forma de resumir su experiencia. Paráfrasis. Esa noche, al volver a casa, queda claro que algo debe cambiar, la vida le ha mostrado el límite. Finalmente, la sección termina con la aceptación, tenue pero real, del protagonista. Decide aceptar la ayuda que le ofrecen. No es una decisión heroica ni absoluta, es una rendición práctica, humilde. El médico y la figura del maestro espiritual quedan como las manos tendidas que le muestran otro camino posible. El tono final es contenido, esperanzador en la medida en que el lector percibe que la transformación puede empezar por pequeños gestos, dormir más, hablar con la familia, escuchar el propio cuerpo. Lo que le sucede a este empresario recuerda, en la vida real, a los cuadros modernos de burnout o síndrome de agotamiento profesional. Es un fenómeno documentado que combina estrés crónico, agotamiento emocional y pérdida de sentido en el trabajo. La diferencia aquí, narrada por el autor, es que la historia sitúa ese agotamiento en el corazón mismo del éxito, mostrando que el reconocimiento externo no salva de la ruina interna. Tras este episodio, el lector queda preparado para acompañar la siguiente etapa, que no narraré, sabiendo que el protagonista ha tocado fondo y que, desde ese lugar, comienza a surgir la posibilidad de cambio. En esta parte concreta, lo esencial quedó dicho, la exposición detallada del desgaste, la crisis de salud, la intervención médica y la primera aproximación a una guía espiritual. Todo ello contado con imágenes cotidianas y reflexiones sencillas que hacen que la lectura suene como una conversación cercana, apta para narración en voz alta. 2. El encuentro con el maestro. Al principio de esta sección, el protagonista llega a un lugar que, desde el primer instante, parece fuera del tiempo. No hay grandes anuncios ni ceremonias. El encuentro es íntimo, casi casual. El narrador, el propio protagonista, describe cómo, tras un periodo de inquietud y búsqueda, esa sensación de que la vida pedía algo distinto, se topa con un hombre mayor al que pronto comienza a llamar simplemente el maestro. La presentación no es grandilocuente, fue una voz que no quería enseñar, sino llamar, diría el tono del texto, y eso marca la pauta. Aquí no habrá lecciones dogmáticas, sino un camino que se recorre con pasos y preguntas. El maestro aparece como una persona de costumbres sencillas pero con una mirada que lo dice todo. No predica desde un púlpito, más bien cuenta historias. En esa primera conversación retomada por el libro, el maestro se sienta con el protagonista en un espacio humilde, quizá un jardín o una sala pequeña, y comienza a relatar una anécdota que, aunque aparentemente simple, encierra una lección. Se percibe desde el comienzo que su método es narrativo, no impone normas, propone metáforas. Así introduce la idea central, las 7 semillas. La explicación inicial de las semillas no llega en forma de definición fría. El maestro usa imágenes, las compara con pequeñas esferas de posibilidad enterradas en el interior de cada persona. Esas semillas, dice, esperan ser regadas, y el protagonismo del encuentro es precisamente enseñar a reconocerlas, cuidarlas y experimentar con ejercicios prácticos. Allí surge el primer principio, una semilla no sirve si no se trabaja. Esta afirmación se presenta acompañada de un ejemplo contado por el maestro, una historia sobre un campesino y su terreno, que ilustra cómo la paciencia y la atención transforman lo pequeño en fruto. El narrador reproduce la escena con detalles sensoriales, el olor de la tierra, el roce de la pala, el brillo del amanecer. Esa concreción mantiene a la narración pegada a la experiencia y evita abstracciones. A continuación, el maestro desglosa, sin enumerarlos como en una lección escolar, los rasgos que cada semilla representa. Pequeñas notas, no doctrinas.
Cada una es introducida con una microhistoria, una observación y un ejercicio práctico que el protagonista debe intentar. El texto sigue un orden cronológico claro. Antes de pasar a la siguiente semilla, el maestro se asegura de dar al protagonista una tarea breve, algo que pueda intentarse al día siguiente. Un gesto que subraya el carácter experiencial del aprendizaje. La narración describe con detalle esos ejercicios, desde una práctica de silencio de 10 minutos hasta la realización de un acto de generosidad deliberado. Cada ejercicio aparece acompañado de la reacción inicial del protagonista, duda, risa nerviosa, compromiso, y de una breve interpretación del maestro sobre ese comportamiento. Punto importante, el maestro insiste en que las semillas no son recetas universales. Repite, con tono pausado, que cada persona debe adaptar la práctica a su vida. No hay sembrador que siembre igual, sería la idea subyacente. Esa flexibilidad se manifiesta en la forma en que el maestro ajusta los ejercicios a las preguntas del protagonista. Si él duda de poder sostener una costumbre diaria, el maestro le propone fragmentarla. Empezar por 5 minutos, luego doblarlos. Esa pedagogía de lo gradual remite a la idea de transformar hábitos sin violencia, lo cual es una lección de larga duración en la sección. La narración entra luego en un detalle conmovedor. El maestro comparte un recuerdo propio que ilustra una semilla en acción. Lo hace sin dramatismos. Cuenta que, en su juventud, también dudó, falló y, sin embargo, aprendió a cultivar. Este gesto sirve para humanizar al maestro. No es un sabio inalcanzable, sino alguien que ya transitó las mismas trampas. El texto describe su voz al relatarlo, su sonrisa al mencionar errores pasados, y la mirada serena que transmite experiencia y paciencia. En este punto el narrador introduce una reflexión breve y comparativa. Esa humildad del maestro recuerda, por su honestidad, a ciertos relatos sapienciales clásicos donde el guía comparte su fragilidad como enseñanza. La comparación no interrumpe la narración, se inserta como un destello que ayuda a comprender por qué el protagonista se siente confiado. Cada semilla, según la secuencia de esta sección, va acompañada de una metáfora concreta. La semilla de la atención se describe como una cuchara que recoge la sal del mar de la vida. La semilla de la gratitud aparece como una lámpara que revela lo que ya se tiene. La semilla de la constancia, como un río que labra la piedra con paciencia. No cito textualmente del libro, pero reproduzco la lógica metafórica que el autor emplea para hacer inteligibles los principios. El narrador detalla cómo el protagonista experimenta esas imágenes, anota en un cuaderno, prueba el ejercicio de gratitud durante una tarde y percibe una ligera transformación en su humor al final del día. Importante, el maestro no se limita a instruir, observa y lee al protagonista. En varias escenas breves actúa como espejo. Cuando el protagonista intenta justificar su falta de práctica, el maestro lo interrumpe con una pregunta precisa que lo obliga a mirar su propio motivo. La narración registra estas preguntas y las respuestas del protagonista, que a menudo se presentan vacilantes al principio y más nítidas conforme avanza la charla. Ese diálogo revela la pedagogía activa del maestro. Enseñar no es dar respuestas sino habilitar la búsqueda. En el transcurso de la sección hay también un breve episodio en el que el maestro propone un ejercicio en grupo, no en el sentido literal de reunir personas, sino de imaginar una comunidad. Para mostrar cómo las semillas se nutren en relación. El protagonista acomete ese ejercicio y nota que algunas semillas se potencian cuando se comparten. La compasión, por ejemplo, se expande cuando se practica con otros. Aquí el narrador añade una observación social. La idea recuerda que muchas prácticas transformadoras ganan fuerza en contexto comunitario, y que la modernidad individualista puede obstaculizar ese crecimiento. La parte final del encuentro tiene un cierre meditativo. El maestro no impone una fecha límite ni una promesa solemne, simplemente deja al protagonista con una consigna práctica para la noche y otra para la mañana siguiente. La despedida es sencilla, un gesto de manos, quizá una invitación a volver y contar lo experimentado. El protagonista se marcha con una mezcla de alivio y responsabilidad. Sabe ahora que el trabajo por dentro es cotidiano, no espectacular, y que el resultado se verá en pequeños cambios acumulados. A lo largo de toda la sección, el ritmo narrativo mantiene la tensión justa. No hay cliffhangers que adelanten el resto del libro, pero sí hay instantes de emoción, la vergüenza del protagonista al reconocer un defecto. Su sorpresa al notar un cambio mínimo tras un ejercicio, que humanizan el aprendizaje. La voz que narra es cercana y directa. El texto se siente como una charla alrededor de una mesa, con anécdotas y silencios que pesan. 3. La primera semilla, la calma interior. La historia comienza con el protagonista, un empresario que ha vivido siempre al ritmo del teléfono y del calendario, que por primera vez se enfrenta, sin anestesia, a la evidencia de su propio desgaste. Lo vemos en su rutina, corre de reunión en reunión, duerme poco, consume cafeína en pequeñas dosis desesperadas y repite, como un metrónomo roto,
pensamientos obsesivos sobre resultados, cuentas y decisiones futuras. Esa escena inicial no es solo descripción. El autor nos hace sentir el pulso acelerado del personaje. Percibimos el ruido mental como una presencia física que le impide respirar con calma. Aparece entonces la figura del maestro, que no llega con discursos largos ni lecciones teóricas. Su primera intervención es práctica y contundente. El maestro le enseña que, sin calma, no hay sabiduría. Esa frase, simple y austera, marca el eje de toda la sección. El maestro no promete soluciones mágicas, propone ejercicios mínimos, repetibles, que podrían parecer triviales frente al caos del empresario, pero que poco a poco empiezan a cambiar la textura de su experiencia. Al principio, el empresario se desespera. Intenta sentarse, cerrar los ojos, y su mente lo traiciona con listas, reproches y el eco de reuniones pasadas. El autor detalla este fracaso inicial con delicadeza, describe los intentos torpes, la incomodidad física, la impaciencia. Nos narra cómo la respiración se acelera y cómo el protagonista piensa, no puedo aquietar la cabeza, me falta tiempo. Esa sensación de urgencia es clave, porque explica por qué la calma parece para él un lujo inalcanzable. El maestro interviene de nuevo con instrucciones concretas, posturas sencillas, el uso de la respiración como ancla y la atención al presente como una musculatura que debe entrenarse. Primero, le enseña a observar la respiración sin modificarla, simplemente a notar el aire entrando y saliendo. Después, le indica contar inhalaciones y exhalaciones durante unos minutos para romper la cadena de pensamientos automáticos. El autor describe minuciosamente la escena, el silencio forzado de la habitación, la mano del protagonista sobre el pecho, la ligera tensión en los hombros que poco a poco cede cuando la respiración se vuelve algo más amplia. Es importante aquí la cronología. Cada sesión es breve al inicio, y el capítulo va registrando esos minutos acumulados como pequeñas victorias. Con el tiempo, y el texto deja claro que no se trata de una transición instantánea, el protagonista comienza a notar cambios, primero físicos, menos nudos en el estómago, sueño que vuelve, luego cognitivos. La mente deja de saltar de una idea a otra con la violencia previa. El autor nos hace entrar en la conciencia del personaje con detalles. Una escena lo muestra en su despacho, ante un email que habría encendido su ansiedad antes. Ahora, gracias a unos minutos de respiración consciente, respira. Lee la línea otra vez y puede responder con claridad en vez de reaccionar. Esa diferencia, aparentemente marginal, abre la puerta a decisiones con más perspectiva. A mitad de la sección, hay una escena crucial. El empresario enfrenta una pequeña crisis laboral, un proveedor que falla, una cifra que no cierra, y su impulso inicial es volver a los viejos mecanismos. Doble jornada. Llamadas a medianoche, enfado. Pero esta vez recuerda la práctica, se aparta, respira, nota la urgencia y la deja pasar. El autor describe la experiencia con sutileza, no glorifica ni promete que la calma anule la tensión, sino que la cambia de forma. En ese momento el protagonista siente, por primera vez, una claridad que no proviene de ordenar tareas, sino de haberse aquietado. El narrador escribe, en el tono del resumen esa pausa le permite ver opciones que antes estaban veladas por el ruido mental, delegar, priorizar, rechazar una reunión inútil. Es una lección práctica que el libro registra como el primer fruto real del aprendizaje. A lo largo de la sección aparecen ejercicios concretos y su progresión, del conteo de respiraciones al reconocimiento de sensaciones corporales, tensión en la mandíbula, rigidez en la espalda. Y finalmente la práctica de la atención al presente en acciones cotidianas, caminar manteniendo la atención al contacto del pie con el suelo, comer prestando atención a cada bocado. Escuchar a un interlocutor sin preparar la respuesta. El autor describe cada práctica con ejemplos que hacen la enseñanza tangible. No es un manual estéril, sino escenas vividas que muestran al personaje tropezando, volviendo a empezar, gradualmente. Incorporando la calma como hábito. En este punto, el relato añade una reflexión breve y punzante: la calma no es pasividad. El maestro insiste en que sin calma, no hay sabiduría, porque la claridad necesaria para distinguir lo esencial de lo accesorio surge cuando la mente no está dominada por la urgencia. El texto propone una comparación implícita con industrias del rendimiento. En la vida real, muchas empresas confunden hiperactividad con productividad. Aquí, en cambio, la calma aparece como prerequisito para decisiones acertadas. Esa observación crítica conecta la novela con debates contemporáneos sobre productividad y salud mental. La sección continúa mostrando efectos más sutiles pero profundos, mejora en la relación con colegas, menos reactividad en conversaciones tensas y una sensación de mayor control interno. El autor describe, por ejemplo, una conversación con un socio en la que el protagonista, antes propenso a interrumpir con defensas, ahora escucha y hace preguntas que clarifican el problema. La calma le provee no solo paz,
sino herramientas prácticas de comunicación. No falta una escena íntima. Por primera vez el personaje permite que la calma lo atraviese en un contexto doméstico. La familia, si aparece en esta sección según la solicitud, solo en la medida en que interactúa en estos momentos de práctica, percibe un cambio leve pero real, menos impaciencia en la hora de la cena. Más presencia en la conversación. El autor no hace un salto moralizante, nos muestra pequeñas escenas cotidianas que demuestran el impacto real de la práctica en la vida relacional. Hacia el cierre de la sección, el narrador subraya que la calma es una semilla, se cultiva con constancia, no con gestos grandilocuentes. El capítulo registra pequeñas señales de consolidación. El protagonista logra meditar unos minutos sin luchar contra cada pensamiento. Utiliza la respiración en momentos de tensión y nota una clara reducción de la fatiga mental. El autor cierra esta parte con una observación que funciona como enseñanza. La calma permite ver con mayor claridad y tomar decisiones más sabias. Porque la mente serena revela relaciones y prioridades que antes estaban ocultas. Esta parte del libro es una lección práctica y humanamente íntima sobre cómo la calma, lejos de ser un ideal etéreo, se traduce en decisiones concretas. En mejores conversaciones y en una mente menos propensa a la impaciencia destructiva. Es una invitación a incorporar pausas en la vida cotidiana, no como evasión, sino como preparación para actuar con sabiduría. 4. La segunda semilla, el autoconocimiento. En esta segunda semilla, la escena se instala en un tono íntimo y casi confesional. Tras las lecciones anteriores, el maestro centra su mirada en algo que va más allá de técnicas o fórmulas externas. Invita al protagonista a mirar hacia adentro. Como dice el propio pasaje que nos orienta en esta parte, el maestro lo anima a mirarse por dentro. Le dice que quien no se conoce, vive esclavo de su ego. Es una invitación a detener la prisa de la vida del empresario y hacer una pausa consciente, dejar de reaccionar en modo automático y comenzar a observarse. La narración sigue, de manera cronológica, el día en que el empresario acepta ese reto. Al principio hay resistencia. El hombre está acostumbrado a medir su valor por resultados, por cifras y por la aprobación de otros. El maestro le pide que deje por un tiempo la agenda y que acepte una práctica sencilla pero profunda, llevar un diario personal. Aquí comienza el ritual que marcará toda la sección. Esa primera noche, el empresario se sienta frente a una hoja en blanco. La escena se describe con calma sensorial, la luz cálida de la lámpara, la mano que tiembla un poco al sostener la pluma, el silencio de la casa. Empieza a escribir no para construir un discurso, sino para registrar reacciones. Al principio sus anotaciones son torpes, fragmentarias. Me enojé cuando me interrumpió en la reunión, sentí vergüenza al recibir la crítica, quería demostrar que tenía razón. Esas frases, aunque simples, actúan como espejos. Al poner en palabras sus emociones aparecen patrones. La crónica detalla cómo, con el paso de los días, el empresario se vuelve más exigente consigo mismo en el acto de observar. No solo anota hechos, sino el color emocional que los acompaña, el miedo que surge cuando su teléfono vibra con un mensaje inesperado, el deseo punzante de aprobación que lo empuja a aceptar proyectos que agotan. La rigidez con la que responde cuando alguien cuestiona sus ideas. Empieza a descubrir que muchas reacciones son automáticas, casi programadas, un botón invisible que cuando se pulsa dispara ansiedad, defensa o orgullo. Aquí el texto subraya un punto crucial: identificar miedos, deseos, debilidades y fortalezas no es un ejercicio intelectual, sino una labor de observación sensorial y honesta. Avanzando en la cronología, el maestro introduce pequeñas prácticas complementarias al diario. Pide al empresario que, además de anotar, se pregunte sobre el origen de cada emoción. ¿Quién toma la palabra realmente cuando sientes vergüenza? ¿Tú o una frase aprendida que repites desde joven? ¿Qué historia personal avala ese temor a no ser suficiente? Estas preguntas obligan a retroceder en el tiempo de la memoria, escenas familiares, comentarios escuchados en la infancia, expectativas transmitidas por la cultura. El empresario recuerda, por ejemplo, una reprimenda temprana que lo instaló en la necesidad de ser impecable. Rememora la mirada de su padre al volver de una negociación como si la aprobación fuera una moneda. La narración hace hincapié en cómo estas pequeñas reliquias del pasado se vuelven patrones invisibles en el presente. En la parte central de la sección, el diario deja de ser un registro frío y se transforma en herramienta terapéutica. El empresario aprende a desactivar reacciones. Cuando anota la ira que surgió en una discusión, también describe el pensamiento que la alimentó: si me ven débil me perderé clientes, y observa lo absurdo de esa cadena. Es un trabajo minucioso de desmenuzar creencias. La idea de que el valor personal depende del éxito económico, la creencia de que pedir ayuda es perder estatus, el apego a una imagen pública impecable. Al detectar estas creencias, por primera vez el protagonista puede cuestionarlas.
En este punto la narración incorpora una reflexión breve y comparativa. El proceso descrito recuerda, en su estructura, ejercicios que hoy conocemos en terapia cognitiva, identificar pensamiento, emoción y conducta. Aunque aquí se presenta desde una voz más espiritual y menos clínica. Es una observación situada en la narración para enriquecer la comprensión de lo que está ocurriendo sin romper la continuidad del relato. El relato continúa mostrando escenas concretas de descubrimiento. Una mañana, el empresario anota una situación repetida. Ante una crítica, su pecho se cierra, la garganta se seca, responde con una broma o con sarcasmo para disimular la herida. Al registrar esto, se da cuenta de que la defensa tiene el mismo propósito que la máscara: ocultar vulnerabilidad. Esa constatación le provoca un inmediato vértigo emocional, descubrir que su fuerza era, en muchos momentos, una coraza nacida del miedo. El libro detalla estas sensaciones físicas y psicológicas con delicadeza: el rubor, la tensión en las manos, el peso repentino en el pecho. Son detalles esenciales porque muestran que el autoconocimiento no es solo concepto, sino experiencia corporal. La sección sigue su curso con ejercicios que el maestro propone: nombrar la emoción en el momento, no después, anotar la primera imagen o recuerdo que aparece cuando la emoción surge. Y luego escribir una respuesta alternativa posible, más consciente. Por ejemplo, en lugar de pensar me humilló, debo callar y vengarme, formular me dolió, puedo preguntar por qué y expresar mi incomodidad. Estos pasos, narrados con ejemplos concretos, permiten al lector oyente seguir el proceso sin perderse en abstracciones. Hacia el final de la sección, el empresario experimenta pequeñas victorias. Logra detener una reacción impulsiva en una reunión, en vez de contestar con sarcasmo. Formula una pregunta que trae al diálogo una posibilidad de entendimiento. En su diario escribe la escena con detalle y una emoción nueva, sorpresa mezclada con alivio. El texto subraya esa primera sensación de libertad, porque ahí radica la promesa del autoconocimiento: no eliminar el conflicto, sino recuperar la capacidad de elegir la respuesta. Es un momento de transición que se cuenta con calma, sin exageraciones, porque lo significativo es la sutileza del cambio. A lo largo de la narración hay breves intervenciones del maestro, no órdenes severas, sino preguntas precisas que funcionan como guías. Esas indicaciones se integran en la voz del relato como pequeñas estocadas que obligan al protagonista a mirar sin maquillar la realidad. El maestro no impone soluciones, enseña a usar herramientas: el diario, la observación de la respiración, el nombrar emociones, el rastrear creencias antiguas. Así el aprendizaje es práctico y repetible. Finalmente, la sección concluye con un tono esperanzador pero realista. No promete transformaciones instantáneas, muestra que el empresario aún enfrenta resistencias, que hay días en que vuelve a reaccionar en automático. Sin embargo, queda claro que el autoconocimiento ha abierto una grieta, ya no es prisionero de su ego sin darse cuenta, comienza a reconocer sus sombras y, por tanto, a hacerse responsable de sus actos. Esa toma de responsabilidad aparece narrada como el núcleo de la segunda semilla: conocerse para no vivir en automático. Lo que se narra en esta sección es, en esencia, una invitación a la honestidad radical consigo mismo. En tiempos donde la velocidad y la imagen mandan, detenerse y registrar la propia vida es un acto subversivo y liberador. El relato lo muestra con escenas cotidianas, lo que facilita que el lector u oyente pueda aplicarlo a su propia experiencia sin necesidad de grandes teorías. 5. La tercera semilla: el desapego. Desde el inicio de esta parte del relato, el protagonista, quien ha venido recorriendo un profundo camino de transformación interior guiado por las enseñanzas de su maestro espiritual, se enfrenta a una de las lecciones más difíciles y reveladoras de todo el proceso, la del desapego. Tras haber reflexionado sobre el equilibrio interno y el control de sus pensamientos, ahora debe mirar de frente aquello que más lo ha atado y que, sin darse cuenta, ha sido fuente constante de su sufrimiento. Su obsesión por poseer, acumular y controlar. Durante muchos años, había creído que el éxito se medía únicamente en cifras: más dinero, más propiedades, más poder. Y en ese camino, se había sumergido en una carrera interminable en la que cada logro parecía insuficiente, cada meta cumplida era reemplazada por otra aún más grande. Él mismo lo reconoce con crudeza cuando reflexiona: nunca me detenía a disfrutar lo que tenía, siempre estaba pensando en lo siguiente que quería conseguir. Esa frase, sencilla pero profunda, resume el estado de insatisfacción permanente que lo había consumido sin que lo notara. Su maestro lo confronta con la raíz del problema. Le explica que el apego no reside en las cosas externas, sino en la dependencia emocional que generamos hacia ellas. El dinero, el poder, el prestigio, incluso las personas, se convierten en cadenas invisibles cuando creemos que sin ellas no podemos ser felices. El desapego, le dice, no implica renunciar al mundo o vivir en pobreza,
significa poder disfrutar de lo que se tiene sin que ello determine nuestra paz interior. Como resume el sabio, no es malo tener cosas. Lo malo es que las cosas te tengan a ti. A partir de ese momento, el protagonista comienza un proceso lento, pero profundamente liberador. Primero observa sus hábitos, la forma en que revisaba compulsivamente sus inversiones, como su estado de ánimo dependía de los números en sus cuentas o de la aprobación social que recibía. Con cada observación, se va dando cuenta de que su identidad estaba construida sobre cimientos frágiles. Sin ese éxito externo, sentía que no valía nada. La narración describe con detalle ese despertar interior. Cada vez que deja de lado un impulso de control, siente una pequeña liberación. Era como soltar una pesada mochila que llevaba tanto tiempo que ya había olvidado su peso. Este cambio no ocurre de un día para otro, al contrario, implica caídas, retrocesos y momentos de duda. Pero con cada paso hacia el desapego, algo en él se transforma, la ansiedad disminuye, su mente se aquieta y el presente comienza a adquirir un valor que antes no tenía. La transformación se hace más evidente en su vida cotidiana. Antes, una conversación con un amigo era para él una pérdida de tiempo, un obstáculo en medio de sus ocupaciones. Ahora empieza a descubrir que en esos instantes sencillos reside una riqueza distinta. Un paseo sin propósito, una tarde con sus hijos, una comida sin mirar el reloj, se convierten en experiencias profundamente valiosas. La verdadera abundancia estaba frente a mí todo el tiempo, pero yo estaba demasiado ocupado persiguiendo lo que creía que necesitaba. Este punto del libro deja un mensaje central. El desapego no significa abandonar el mundo, sino relacionarse con él desde otro lugar. Se trata de disfrutar lo que tenemos sin miedo a perderlo, de trabajar por nuestros sueños sin que el resultado determine nuestra paz. En palabras del propio protagonista, aprendí que lo que poseo no me define. Lo que realmente me pertenece es lo que llevo dentro. La reflexión que se desprende de esta semilla tiene profundas conexiones con enseñanzas filosóficas y espirituales de distintas tradiciones. Desde el budismo, que señala que el deseo es la causa del sufrimiento, hasta corrientes estoicas que invitan a centrarse en lo que podemos controlar, el mensaje es el mismo: cuanto más nos aferramos, más esclavos somos. En cambio, al soltar, descubrimos una forma de libertad que ninguna riqueza puede comprar. Hacia el final de esta parte, el protagonista alcanza una claridad interior que jamás había experimentado. Ya no siente que necesita demostrar su valor a través de logros externos. La compañía de sus seres queridos, el tiempo para sí mismo y la capacidad de vivir el presente se convierten en su nueva medida de abundancia. Y en un tono que resume todo lo aprendido, afirma con sencillez: cuando dejé de perseguir la felicidad fuera de mí, la encontré esperándome en lo simple. Esta semilla, la del desapego, marca un antes y un después en su viaje interior. No es el final del camino, pero sí un punto crucial que redefine su relación con el mundo. Al liberar su mente del peso de la posesión, abre espacio para que florezca algo mucho más valioso, la plenitud auténtica, esa que no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. 6. La cuarta semilla, el equilibrio en la vida. Despierta el día y con él una conciencia nueva. El empresario se detiene frente al espejo y por primera vez no busca su reflejo triunfador, sino las huellas del cansancio. La escena se abre tranquila, la casa está en silencio, la taza de café todavía caliente, y él recorre con la mirada fotos en la pared, retratos que antes le parecían decorado y que ahora se le aparecen como ausencias. Que reclama presencia. En ese instante, comprende algo que hasta entonces había evitado reconocer. Su vida había girado en torno a resultados y números, y en ese giro había dejado atrás lo esencial. Un recuerdo lo atraviesa, una discusión apagada con su esposa en la cocina, un cumpleaños infantil celebrado a medias, una llamada que nunca llegó a tiempo. El autor nos cuenta cómo esa acumulación de pequeñas omisiones crea un peso mayor que cualquier fracaso profesional. El empresario siente, en palabras que podríamos parafrasear así, que había descuidado a su esposa, a sus hijos y hasta su propio cuerpo. Paráfrasis. No es un descubrimiento espectacular, sino un reconocimiento lento y punzante. El equilibrio no es un concepto teórico, es la suma de actos pequeños y repetidos. A partir de esa toma de conciencia comienza la acción concreta. Primero, reorganiza su tiempo. No es un gesto épico, es disciplina práctica. Marca en su agenda no solo reuniones, sino momentos no negociables: la cena del viernes con la familia, la caminata matinal de media hora 3 veces por semana, la revisión del menú semanal para mejorar la alimentación. La narración describe estas medidas con pulso realista. Al principio tropieza con viejos hábitos, llega tarde la primera noche, se distrae con el teléfono durante la conversación con su hijo, pero insiste. Aquí emerge una lección: el equilibrio no exige simultaneidad perfecta, sino prioridades respetadas.
Poco a poco, la rutina doméstica recobra color. Las cenas dejan de ser un trámite, la mesa recupera risas y preguntas. La esposa, a la que había visto solo de reojo, vuelve a encontrar interlocutor y compañero. El texto muestra escenas íntimas, juegos con los niños, una tarde de sábado en la que todos salen a caminar, y una conversación larga con su pareja donde ambos confiesan miedos y expectativas. En una de esas conversaciones, él admite, en una expresión que podríamos parafrasear como, el éxito no sirve si viene a costa de perder lo esencial, paráfrasis, que la prosperidad material no compensa la ausencia afectiva. Esa confesión, sencilla y honesta, actúa como un puente, no borra el pasado, pero abre un camino hacia la reparación. El cuidado del cuerpo aparece como otro elemento clave. No se trata de vanidad, sino de respeto por la herramienta que permite todas las demás dimensiones de la vida. La narración describe con nitidez cómo cambia su relación con la salud, empieza a dormir mejor porque respeta horarios, incorpora ejercicio moderado que le devuelve energía, y modifica su alimentación con pequeñas decisiones coherentes. La transformación física es paralela a la emocional, más energía para jugar con los hijos, más paciencia en las conversaciones, menos irritabilidad en los imprevistos laborales. A lo largo de esta sección el autor no ofrece soluciones mágicas, sino ejemplos prácticos que funcionan como mapas: establecer límites con el trabajo, apagar el correo fuera de horas, delegar tareas que antes no sabía soltar, pedir ayuda cuando la responsabilidad se vuelve exceso. Hay una escena ilustrativa donde el protagonista llama a un colaborador y externaliza parte del proyecto que le consumía. Al colgar, siente alivio. Es una afirmación simple: el equilibrio exige humildad administrativa y valentía personal. En varias páginas, el texto incorpora pequeñas reflexiones que conectan la experiencia del protagonista con ideas más universales. Por ejemplo, se sugiere que la noción de equilibrio tiene una relación directa con la calidad de las relaciones afectivas. Dar a cada área lo que necesita no significa repartir tiempo en partes iguales, sino percibir que requiere más atención en cada momento y actuar en consecuencia. Paráfrasis. Este matiz rescata la flexibilidad como característica central del equilibrio, y no la rigidez. Una nota ética aparece cuando el empresario reconoce sus errores sin dramatismo, acepta que hubo egoísmos, excusas y prioridades mal colocadas. Pero la narración insiste en que la culpa no es el motor del cambio, la responsabilidad sí. Convertir la vergüenza en acto reparador es lo que impulsa la reconciliación familiar. La esposa, a su vez, participa en el proceso, no es un mero receptáculo de esfuerzos, sino una voz crítica y compañera que marca límites, expresa lo que necesita y acompaña la nueva organización diaria. Los hijos recuperan al padre no solo por su presencia física, sino por su participación afectiva real: leer un cuento, escuchar un relato de escuela, celebrar pequeños logros juntos. El clima emocional de estas páginas evoluciona del gris al cálido. El autor logra que volvamos a sentir la vitalidad que regresa al hogar. Risas que antes eran esporádicas ahora se instalan con frecuencia. El protagonista redescubre hobbies postergados, como volver a leer por placer o retomar una conversación con un amigo que no veía. Se enfatiza que el equilibrio devuelve vida, no solo tiempo libre, sino sentido. En un pasaje que resume esta ganancia, uno podría parafrasear una frase del protagonista: el equilibrio me devolvió vitalidad y alegría, paráfrasis. Esa línea actúa como cierre emocional de la sección. En la vida real, los cambios descritos guardan una correspondencia con estudios sobre bienestar laboral y familiar que muestran que límites claros entre trabajo y vida personal reducen el estrés y mejoran la salud. No es una receta infalible, pero coincide con prácticas recomendadas en recursos humanos: horarios razonables, desconexión digital y apoyo mutuo en las tareas domésticas. La sección concluye sin grandes fuegos artificiales: la transformación es gradual y sostenible. El empresario ya no es un hombre perfecto, es alguien más atento, más humano. El texto cierra en tono esperanzador, subrayando que el equilibrio no es un punto de llegada sino una práctica diaria que exige disciplina, diálogo y ternura. 7. La quinta semilla: la compasión y el servicio. El maestro ha decidido presentar al empresario una lección que no cabe en balances ni en agendas. La quinta semilla, llamada compasión y servicio, no llega con teorías, llega como experiencia. Primero, el maestro no dicta un sermón, más bien actúa como un espejo sutil que obliga al empresario a mirarse. Lo hace con historias pequeñas, preguntas directas y gestos que, al principio, parecen nimios, pero que poco a poco lo arrastran fuera de su zona de confort. La primera secuencia que vivimos en esta parte es casi ritual. El maestro conduce al empresario a observar a su alrededor. Le pide dejar el maletín a un lado, apagar el reloj mental, y detener la carrera por unos minutos. En ese silencio impuesto,
El empresario comienza a notar rostros que antes pasaban como fondo, la empleada de la tienda, el guardia cansado, el niño que vende algo en la esquina. Es un movimiento simple, casi imperceptible, pero el autor nos cuenta cómo ese acto de atención ya es el primer acto de servicio. Allí, en esa pausa, el maestro susurra una idea que el empresario repite en su mente como si fuera una revelación. Dar y servir transforma más que recibir. Paráfrasis. Avanzamos cronológicamente. El maestro propone ejercicios prácticos. No son teorías sobre filantropía, sino pequeñas prácticas diarias. El empresario comienza con gestos humildes, sostiene la puerta para alguien con bolsas pesadas, escucha sin interrumpir a un empleado que tiene un problema familiar, destina 1 hora semanal para ayudar en una causa cercana. El relato detalla cada una de estas escenas con sosiego y cuidado, no hay espectacularidad, solo actos concretos, y describe cómo en cada gesto el empresario percibe un cambio interior, una especie de alivio sutil. Una satisfacción que no se mide en ingresos. El autor describe esa sensación con imágenes sensoriales, la tensión del pecho que se afloja, la sonrisa tímida que aparece sin buscarla, el calor leve que queda después de haber ofrecido tiempo. En una de las escenas clave, el empresario visita a una persona anciana del barrio, guiado por el maestro. Allí se muestra, con mucha delicadeza, como la compasión exige presencia, no basta con dar dinero, hay que dar tiempo, mirada y escucha. El anciano habla de cosas triviales, de recuerdos, de nombres que ya no importan para el mundo entero pero que cobran sentido en ese cuarto. El empresario aprende a sostener esa palabra que para él antes hubiera sido insignificante. El autor introduce aquí una paráfrasis de la frase que el anciano pronuncia en su soledad, algo así como nadie se sentó a escucharme en años, paráfrasis, y el empresario entiende que el servicio no es siempre heroico. Muchas veces consiste en ser ese oído que devuelve dignidad. Reflexión breve, en la vida real, un gesto así suele tener efectos terapéuticos para quien lo recibe tanto como para quien lo da. La investigación social confirma que la interacción humana sincera reduce la sensación de aislamiento. El relato sigue y muestra cómo el empresario incorpora la compasión en su trabajo, ya no delega todo en cifras, comienza a preguntar por las familias de sus empleados, a ofrecer horario flexible a quien lo necesita, a interesarse genuinamente por el bienestar del equipo. El libro narra escenas concretas, una empleada que llega tarde por un problema doméstico y en vez de reprenderla, el empresario decide escuchar y ofrecer ayuda. El resultado no es mágico en términos de productividad inmediata, pero sí transforma la atmósfera de la oficina. Aparecieron la confianza y el compromiso. El autor subraya que el servicio sostenible no es paternalismo sino acompañamiento. Servir no es salvar, es acompañar. Paráfrasis. Comentario crítico. Esto conecta con corrientes contemporáneas de liderazgo humano que proponen precisamente ese cambio de paradigma, de mandar a cuidar, donde la empatía es una competencia laboral. Más adelante, la narración pone el foco en el aprendizaje interior del protagonista. Ya no se trata de hacer obras puntuales, se trata de una actitud. El empresario descubre que servir abre el corazón en forma práctica, empieza a disfrutar actos cotidianos, preparar un té para un colaborador estresado, dedicar 5 minutos a aconsejar a un joven trabajador. Y se da cuenta de que esas pequeñas acciones generan vínculos profundos. El texto detalla cómo, paso a paso, la perspectiva del protagonista cambia, lo que antes era gasto de tiempo ahora le devuelve sentido. Aquí el autor introduce una reflexión: la riqueza, por sí sola, satisface necesidades, pero no da arraigo ni propósito. El verdadero capital que descubre el protagonista es relacional. En el tramo siguiente, el maestro plantea una prueba más exigente, un acto de servicio que requiere renuncia. Sin dramatismos prolongados, la escena muestra al empresario elegir entre mantener una ganancia rápida o posponerla para ayudar a una pequeña empresa local al borde del cierre. El empresario elige ayudar. El relato narra con detalle sensorial la conversación con el propietario de la tienda, las dudas que asaltan al empresario, el peso de lo que renuncia y la sorpresa por la gratitud honesta que recibe. Este pasaje es central porque enseña que la compasión a menudo exige decisiones concretas, y que ese costo es parte de la madurez moral. Comentario comparativo. Literariamente, este tipo de prueba recuerda a pasajes de fábulas morales clásicas donde el protagonista demuestra su transformación mediante un sacrificio. Aquí, sin embargo, el gesto es cotidiano y creíble. A medida que la sección avanza hacia su cierre, el autor nos muestra efectos acumulativos, la reputación humana del empresario cambia, las personas empiezan a reconocerse mutuamente, y el propio empresario, que antes medía su valor en logros fiscales, ahora calcula la vida de otra manera, en la calidad de las relaciones. La narración recoge un momento íntimo, una noche en la que el empresario, solo en su despacho, rememora lo aprendido. Se siente más ligero, paráfrasis, como si hubiera liberado algo que llevaba años cargando.
El maestro no necesita festejarlo con palabras rimbombantes, su mirada basta. Aquí incluyo una observación filosófica breve. El libro propone que la compasión y el servicio no son solo altruismo ético sino prácticas transformadoras del sujeto. Una idea presente en tradiciones espirituales y en psicoterapias orientadas hacia la práctica altruista. La sección termina sin estridencias, no hay discurso final ni catarsis teatral, sino una constatación serena. El protagonista ha incorporado la semilla, ahora practica la escucha, comparte tiempo, ofrece ayuda, y descubre lo que el autor señala con claridad: servir enriquece el alma de una manera que el dinero no alcanza a tocar. Paráfrasis. La última imagen de esta parte es sencilla: el empresario caminando por la calle, atento a los rostros, ya no ausente. La semilla ha germinado en actos pequeños que se replican. Reflexión final. En términos prácticos, esto sugiere que la compasión puede cultivarse con rutinas diarias y que su efecto ético y psicológico se siente tanto en la persona que da como en la que recibe. 8. La sexta semilla, el optimismo y la resiliencia. En este tramo de la historia, el protagonista, ya más consciente de sí mismo y de sus aprendizajes anteriores, se enfrenta a un nuevo desafío que pondrá a prueba no solo sus conocimientos, sino también su manera de mirar la vida. Hasta aquí había recorrido un camino de autodescubrimiento, pero ahora el maestro le revela algo fundamental: la vida nunca dejará de presentar tormentas, y la clave no es evitarlas, sino aprender a navegar en medio de ellas. El maestro lo expresa con una metáfora sencilla pero poderosa: el mar siempre tendrá oleaje, pero el navegante elige cómo enfrentar la tormenta. Esta enseñanza cala profundamente en él. Antes, cada problema lo sumía en el desánimo y lo hacía sentir que todo estaba perdido. Ahora, poco a poco, empieza a comprender que lo importante no es lo que sucede, sino la actitud con la que se enfrenta lo que sucede. En su empresa aparecen nuevas dificultades, decisiones que no resultan como esperaba, proyectos que se caen, y momentos en los que la presión parece ser más grande que sus fuerzas. Sin embargo, a diferencia de etapas anteriores de su vida, ya no se derrumba con facilidad. Descubre que puede pararse de nuevo y mirar cada tropiezo con otros ojos. Ya no se pregunta, ¿por qué me pasa esto a mí?, sino, ¿qué puedo aprender de esto? Esa transformación interior es evidente. Donde antes veía un muro, ahora vislumbra una puerta. Donde otros solo encuentran problemas, él empieza a reconocer oportunidades ocultas. Entiende que la resiliencia no significa no caer nunca, sino levantarse más rápido, con más sabiduría y menos miedo. Y en este proceso, comienza a cultivar un optimismo realista, una esperanza que no niega la dificultad, pero que tampoco se deja aplastar por ella. En este punto, el maestro le recuerda otra enseñanza clave: el optimismo no es negar la tormenta, sino creer que después de ella habrá cielo despejado. Con esa frase, el empresario comprende que el optimismo es una elección consciente, un hábito mental que se entrena día a día, incluso cuando todo parece adverso. Aquí aparece un contraste interesante. Antes él buscaba controlar absolutamente todo lo que ocurría en su vida, como si pudiera impedir que algo saliera mal. Ahora aprende a aceptar que el control es limitado, que lo único que realmente puede manejar es su manera de reaccionar. Y esa aceptación lo hace más libre. Es inevitable reflexionar cómo este mensaje conecta con la vida real. En cualquier camino, ya sea un negocio, una relación o un proyecto personal, el fracaso es parte del viaje. La resiliencia, ese volver a levantarse, es lo que diferencia a quienes se quedan atrapados en la derrota de quienes logran avanzar. Es una lección que resuena en muchas filosofías y literaturas, desde los estoicos de la antigüedad hasta los pensadores modernos que destacan la importancia de la mentalidad. Al final de esta parte, el protagonista siente que algo ha cambiado en su interior. Aunque todavía no lo ha resuelto todo, descubre que su mirada ante los obstáculos es distinta. Se levanta con más rapidez, confía más en sí mismo y empieza a ver la vida como un viaje donde las tormentas no son castigos, sino pruebas que lo fortalecen. Con la sexta semilla, el optimismo y la resiliencia se convierten en sus nuevas herramientas de vida, abriéndole la puerta a un modo distinto de existir, más sereno, más valiente y, sobre todo, más esperanzado. 9. La séptima semilla, la espiritualidad. La séptima semilla abre sus puertas con una atmósfera distinta. Ya no es tanto aprendizaje práctico ni cambio de hábitos, sino un giro hacia lo profundo, hacia aquello que cede lo inmediato. El protagonista llega a este punto cansado de medir su vida por logros externos. Lleva consigo las otras 6 semillas como herramientas y cicatrices. Y ahora se enfrenta a la necesidad de encontrar algo que le dé sentido a todo eso. La voz narrativa lo acompaña de cerca, con ritmo sosegado, casi confesional, y nos sitúa junto a él en el instante en que algo en su interior empieza a despegar. Narrativamente,
El capítulo comienza con una escena aparentemente simple, una mañana en que el personaje se sienta a contemplar el día. No hay grandes hechos externos, no hay viajes ni confrontaciones, pero ocurre una transformación sutil e imparable. El autor describe cómo, al detenerse, el protagonista experimenta la sensación de que la vida tiene un propósito más allá de lo material. Paráfrasis. Esa percepción no llega en forma de iluminación repentina, sino como una suma de pequeños retornos, recuerdos, encuentros, silencios compartidos que ahora adquieren nueva densidad. A continuación, el relato sigue cronológicamente la secuencia de eventos internos y externos que conducen a esa apertura espiritual. Primero, el protagonista recuerda una conversación anterior, no la repetimos aquí, solo se menciona como detonante emocional. Esa memoria funciona como espejo, al revisarla, nota que sus prioridades han cambiado. Camina por su casa, toca objetos de su vida cotidiana, y cada objeto le devuelve una pregunta. ¿Por qué hice esto? ¿Para quién? Esa serie de preguntas es la maquinaria que lo prepara para aceptar la séptima semilla, la conciencia de pertenecer a algo mayor. En un pasaje introspectivo, el protagonista se detiene ante la contemplación del cielo o la naturaleza. La escena está pintada con delicadeza, y el autor nos regala una imagen poderosa. El latido de lo cotidiano sincronizándose con lo eterno. Aquí, la narrativa incluye una frase en forma de paráfrasis que funciona como bisagra. Paráfrasis, sentir que no estás solo en el universo, que existe una energía que conecta todo. Esa idea se despliega sin dogmatismo. El texto insiste en que no se trata de religión organizada, sino de una apertura espiritual íntima y práctica. La secuencia sigue con hechos concretos. El protagonista practica la gratitud de forma deliberada. Lo vemos anotar pequeñas cosas por las que está agradecido, un gesto sencillo pero repetido varias veces en la sección, y la repetición tiene efecto. Cada anotación es un acto ritual que modifica su percepción. El pan en la mesa, la voz de un amigo, la posibilidad de respirar. El autor describe con claridad cómo estos actos cotidianos, lejos de ser banales, operan como la sustancia de la semilla. Paráfrasis. Agradecer transforma lo superfluo en valioso. En este punto la narración sugiere una enseñanza práctica. La espiritualidad no es evasión, sino atención. Poco después aparece un encuentro clave con un personaje menor, un viejo vecino, un guía momentáneo o un sabio cotidiano, cuya breve intervención funciona como espejo y confirmación. No se desarrolla una subtrama amplia ni se anticipan consecuencias futuras. La interacción se limita al momento presente. Una pregunta, una mirada. Una anécdota vivida por el vecino que hace resonar en el protagonista algo que llevaba dormido. Ese interlocutor pronuncia, en la escena, palabras que el personaje repite mentalmente. Paráfrasis, cada vida tiene una misión, aunque a veces sea solo aprender a amar. La función de este personaje es simbólica y práctica a la vez. Muestra que la espiritualidad tiene rostro humano y cotidiano. A medida que avanza la sección, la narrativa describe el proceso interior con imágenes sensoriales. El protagonista percibe una ligereza en el cuerpo, como si algo se soltase. El texto detalla pequeños cambios físicos, respiraciones más profundas, sueño más reparador, que acompañan el giro espiritual. Esto es importante. El autor no reduce la experiencia a ideas, también registra sus efectos corporales, y lo cuenta paso a paso, casi como un diario de transformación. En un punto especialmente emotivo, el protagonista enfrenta su relación con lo material. No renuncia a bienes ni hace una ruptura dramática, en cambio, reordena el sentido, el trabajo y la acumulación pasan a ser medios, no fines. La narración enfatiza que no se trata de negar la vida material, sino de integrarla a un propósito mayor. Paráfrasis. Esta distinción es una de las enseñanzas centrales de la semilla. Espiritualidad y vida cotidiana no están reñidas. Al contrario, la primera da consistencia a la segunda. La sección incluye reflexiones breves que enriquecen y contextualizan la experiencia. Por ejemplo, el autor contrapone sutilmente la experiencia del protagonista con ideas de la psicología moderna. Cuando se menciona la búsqueda de sentido, el texto sugiere, sin extenderse, una conexión con lo que Viktor Frankl llamó la búsqueda de sentido. Esto se presenta como observación comparativa, breve y narrativa. Así, se ofrece al oyente una puerta para asociar la experiencia literaria con marcos reales de interpretación, sin convertir el capítulo en un ensayo académico. Hacia el final del segmento, el protagonista llega a una práctica concreta que sintetiza la semilla, la contemplación diaria y la acción con intención. La narración indica cómo, al instaurar minutos de silencio y un gesto de servicio sencillo cada día, la vida del protagonista se vuelve más coherente. Se narra cómo, en una mañana cualquiera, realiza un acto de generosidad sin expectativa. La vivencia interior que le despierta ese gesto es descrita con detalle, una calma, una sensación de pertenencia y una confianza nueva en el rumbo de su existencia.
El autor, en tono cercano, resume la experiencia con otra paráfrasis sentida. Paráfrasis: vivir para algo es la medicina más eficaz contra la sensación de vacío. Como cierre de la sección, y sin introducir eventos subsecuentes, el capítulo deja al protagonista en un estado de paz activa. No es una paz pasiva, sino una tranquilidad que impulsa a seguir creciendo. El relato termina con una escena doméstica y luminosa. El protagonista mira la puesta de sol, siente gratitud, y percibe que su vida ha cambiado de eje. La última imagen ofrecida en este fragmento es simbólica y reconfortante, la semilla que finalmente arraiga y empieza a dar frutos internos. Intercaladas en la narración, pequeñas reflexiones del narrador amplían el horizonte. Se menciona como muchas tradiciones, sin nombrarlas exhaustivamente. Han descubierto que la práctica diaria de atención y gratitud transforma la percepción humana, o se alude a cómo la literatura contemporánea trata la espiritualidad como proceso y no como dogma. Estas intervenciones son breves y siempre integradas en la continuidad del relato, aportando profundidad sin romper el hilo narrativo. 10. El renacer del empresario. Al comenzar esta sección, encontramos a un hombre que, en apariencia, conserva la misma rutina de siempre. Sin embargo, el narrador nos obliga a mirar con más atención. El protagonista ya no es el mismo. Esa frase no es un dato menor, es el umbral que marca todo el capítulo. La voz que cuenta nos conduce paso a paso por los signos externos e internos de una transformación lenta pero implacable. La serenidad toma el lugar de la urgencia, el equilibrio reemplaza la ansiedad y la conciencia. Esa atención sostenida sobre lo importante, gobierna sus decisiones cotidianas. Cronológicamente, el relato arranca con las primeras señales visibles de cambio. Al despertarse una mañana, el empresario nota que su cuerpo responde distinto. El insomnio que antes le afligía ha cedido terreno, su respiración es más regular y el dolor de cabeza que acompañaba las jornadas largas aparece menos frecuente. Esta recuperación de la salud no se describe como un milagro abrupto, sino como la consecuencia natural de prácticas que ya forman parte de su día a día. La narración insiste en que recupera la salud porque modifica ritmos, duerme mejor, come con atención, y reserva espacios para el descanso y la reflexión. Esos gestos, aparentemente pequeños, se muestran como la base sobre la cual se reconstruye el resto. A continuación, el capítulo se detiene en la restauración de los lazos familiares. La relación con su pareja o con sus hijos, según la escena narrativa, no reaparece por arte de magia, se repara. Se relatan conversaciones contenidas, cenas en las que él realmente escucha, y gestos cotidianos que antes hubieran sido ignorados. Entrar a una habitación y saludar sin mirar el teléfono. Preguntar por un día difícil y permanecer en silencio mientras el otro habla. El texto enfatiza que estas reconciliaciones no son únicamente emocionales, sino prácticas. El empresario deja de llevar trabajo a la mesa, delega tareas que antes acaparaba. Y aprende a pedir perdón cuando su comportamiento lo exige. Es un aprendizaje de humildad que transforma la atmósfera del hogar. Después, la narración se desplaza al terreno profesional. Aquí ocurre algo que merece atención. La mejora en la empresa no aparece por presión externa sino por un cambio de enfoque. El protagonista mejora su empresa, pero ahora con otro enfoque. Ese otro enfoque es el corazón de la sección. Antes, la empresa era una extensión de su ego, metas cortoplacistas, obsesión por números y decisiones precipitadas. Ahora la gestión se vuelve cuidadosa, orientada a largo plazo y centrada en las personas. Se detallan medidas concretas, instaurar reuniones más humanas, revisar las condiciones laborales, escuchar a empleados clave y replantear procesos que agotaban recursos sin sentido. El relato muestra que esa reorientación empresarial no solo beneficia a los trabajadores, revitaliza la actividad económica misma, la productividad crece, la rotación de personal baja y la reputación de la firma mejora. Un punto que el autor subraya de forma minuciosa es la conversión de las 7 semillas en hábitos cotidianos. La metáfora deja de ser un eslogan y se transforma en rituales concretos, ritual matutino de reflexión, ejercicios breves de respiración, agendas que priorizan tareas significativas, pausas para la creatividad. Encuentros periódicos con la familia, prácticas de gratitud al finalizar el día, y la costumbre de revisar decisiones importantes con alguien de confianza. La narración describe cada semilla traducida a un hábito. Por ejemplo, la semilla del silencio que antes fue una idea ahora se ejerce con 15 minutos diarios de quietud. La semilla de la escucha se practica en reuniones donde se invita expresamente a no interrumpir. Es interesante cómo el texto conecta cada hábito con una consecuencia práctica. Más claridad mental, menos errores, relaciones fortalecidas. En el desarrollo se insinúan momentos concretos que marcan la diferencia. La primera reunión en la que el empresario escucha en silencio durante 20 minutos. La primera vez que torna una decisión impulsiva en una política deliberada. Y la primera llamada en la que prioriza preguntar cómo estás,
por encima de que avanzamos? Estas escenas breves funcionan como anclas narrativas. Muestran el tránsito del viejo patrón al nuevo comportamiento. Y entonces el narrador nos concede una imagen poderosa y textual para sintetizar este renacimiento. Al mirar atrás, se sorprende del cambio. Ya no vive esclavo del trabajo ni del dinero. Vive más ligero, agradecido y en paz. Esa cita, que aparece casi al cierre de la sección, resume el resultado visible de un proceso interior. El empresario ha aprendido a poner límites, a valorar el tiempo y a entender que la riqueza no es sinónimo de plenitud absoluta. En términos prácticos, el capítulo ofrece también escenas de reordenamiento material. Se relatan ajustes en la agenda, el empresario delega informes rutinarios, reestructura la planta de mando para evitar microgestión, y establece políticas que fomentan el equilibrio entre vida personal y laboral. El texto es minucioso al decir que estas medidas no son cosméticas, implican renuncias, pequeñas pérdidas de control y, por lo tanto, la aceptación de la vulnerabilidad como condición de liderazgo. Ese detalle es importante. La transformación no está exenta de costos personales, pero esos costos se traducen finalmente en ganancias en salud y relaciones. A lo largo de la sección, el narrador deja caer reflexiones que enriquecen el relato sin cortar su continuidad. Por ejemplo, compara la experiencia del protagonista con casos reales de ejecutivos que tras sufrir agotamiento cambiaron su estilo de vida. No es raro en la vida real ver cómo detenerse a tiempo salva carreras y familias. Apunta la voz, conectando la fábula con experiencias conocidas. En otra intervención breve, aparece una conexión literaria. La idea de transformación personal a través de hábitos remite, en cierta forma, a la tradición de relatos de crecimiento propio donde la práctica diaria, más que la epifanía, produce resultados duraderos. La sección culmina con una imagen simbólica, el jardín de su vida que florece. No es un jardín literal sino la metáfora de relaciones, salud y empresa que prosperan porque ahora las 7 semillas se convierten en hábitos de vida. El autor evita el triunfalismo, en lugar de un final rotundo, cierra con serenidad. El empresario observa el presente con gratitud y una nueva humildad, consciente de que la transformación es continua y delgada, requiere mantenimiento y atención diaria. En síntesis, esta sección relata de forma cronológica y pormenorizada la fase del renacimiento del protagonista. Primero la recuperación física, luego la recomposición familiar, después la reorientación empresarial. Y finalmente la institucionalización de las 7 semillas en hábitos que sostienen una vida más plena. El capítulo ofrece tanto escenas concretas, reuniones, gestos domésticos, decisiones de gestión, como reflexiones que permiten al lector conectar la experiencia individual con realidades más amplias. El tono que adopta la narración es esperanzador pero realista. La sanación es trabajo diario, no un golpe de suerte. Cuando David Fisman publica El secreto de las 7 semillas a inicios de los 2000, no lo hace en un vacío. El libro surge en un momento en que el Perú y gran parte de América Latina estaban experimentando un reacomodo cultural y económico. Las décadas anteriores habían estado marcadas por crisis políticas, violencia y una vida laboral cada vez más marcada por la competitividad. En ese escenario, su propuesta aparece como un bálsamo que mezcla espiritualidad, filosofía oriental y herramientas de liderazgo moderno. Lo interesante es que Fisman no plantea un tratado académico ni un manual rígido de autoayuda. Escoge la narrativa, el viaje de un empresario exitoso pero vacío, como metáfora para transmitir lecciones que recuerdan al camino del héroe de Joseph Campbell, la caída, el encuentro con un maestro, las pruebas internas y externas, y la transformación personal. El protagonista, que muchos lectores identificaron con el propio Fisman, funciona como un espejo social, el profesional urbano de clase media alta, atrapado en la vorágine del éxito material, pero desconectado de lo esencial. En este sentido, la propuesta dialoga con varias tradiciones. Por un lado, con la espiritualidad oriental, meditación, desapego, búsqueda de equilibrio, que autores como Thich Nhat Hanh o Eknath Easwaran ya habían acercado a Occidente. Por otro, con el liderazgo humanista que desde los años 90 venía desarrollándose en autores como Peter Senge, La quinta disciplina, o Stephen Covey, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Fisman no copia estos modelos, sino que los adapta al contexto latinoamericano, haciéndolos accesibles a un público que muchas veces veía estas corrientes como lejanas o elitistas. Sin embargo, también hay tensiones. Críticos literarios y académicos han cuestionado la simplicidad del relato y la estructura de fábula moral que puede resultar predecible. Se lo ha comparado, en ese sentido, con Juan Salvador Gaviota de Richard Bach o El alquimista de Paulo Coelho. Libros que fueron amados por muchos lectores pero vistos con recelo por sectores más académicos que los consideran literatura menor. El secreto, entonces,
no estuvo en la originalidad de la trama, sino en la cercanía emocional que logró con un público que necesitaba un lenguaje sencillo para hablar de lo complejo. La aceptación del libro fue inmediata en los ámbitos empresariales, académicos y espirituales en el Perú. Funcionó como un puente. Ejecutivos que rara vez se habrían acercado a un texto budista o a una reflexión filosófica, encontraron en Fishman una voz reconocible, cercana y con ejemplos cotidianos. Su tono confesional y honesto, sumado a su propio perfil como empresario exitoso, le otorgó legitimidad. No era un gurú extranjero, sino alguien que hablaba desde la experiencia propia. Si lo miramos con los ojos de hoy, El secreto de las 7 semillas se conecta con las preocupaciones contemporáneas sobre salud mental, burnout laboral, crisis de sentido y necesidad de espiritualidad laica. De hecho, en la era del teletrabajo, la hiperconexión y la productividad como mandato, sus ideas sobre la pausa, el equilibrio y la búsqueda interior resuenan incluso más fuerte que cuando fue escrito. No obstante, también puede ser revisitado críticamente. ¿Hasta qué punto la propuesta de cambiar desde adentro desplaza la discusión sobre las estructuras sociales y económicas que generan sufrimiento? Aquí podríamos contrastarlo, por ejemplo, con pensadores como Byung-Chul Han, quien en La sociedad del cansancio expone cómo el sistema neoliberal produce sujetos autoexplotados en nombre del éxito personal. En conclusión, el valor de El secreto de las 7 semillas no radica en la complejidad de su trama, sino en la manera en que abrió una conversación en la sociedad peruana y latinoamericana sobre el equilibrio entre vida personal, trabajo y espiritualidad. Fue recibido con entusiasmo por un público amplio, con reservas por parte de la crítica, pero se consolidó como un texto de referencia en el cruce entre literatura narrativa y autoayuda espiritual. Y al revisarlo hoy, más de 2 décadas después, se vuelve aún más relevante, porque nos recuerda que, frente al vértigo del mundo moderno, detenerse a escuchar las semillas que llevamos dentro puede ser, quizás, el acto más revolucionario. El secreto de las 7 semillas no es una fórmula mágica, es una metáfora de la vida. Nos enseña que el verdadero éxito no está en lo material, sino en cultivar la mente, el corazón y el espíritu. Ignacio descubre que, al sembrar estas semillas en su interior, su vida exterior comienza a sanar. Todos llevamos estas 7 semillas dentro. La pregunta es, ¿te atreverás a sembrarlas y cultivarlas en tu vida? Porque la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que logras ser. Si este viaje te inspiró, comparte este video para que más personas conozcan el mensaje de David Fishman. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál de las 7 semillas sientes que más necesitas cultivar hoy? Suscríbete y acompáñame en este camino donde la literatura y la vida se unen para mostrarnos el verdadero sentido de existir.